Una de las muchas maneras con que el trabajo ilustra la posición del hombre se encuentra en la parábola del caballo, el carruaje y el cochero. En esta parábola o correspondencia, el hombre en su estado ordinario es aludido de la siguiente manera. El hombre es el cochero que debería estar en la cabina y controlar el caballo y el carruaje, pero que está bebiendo en una taberna y que gasta casi todo su dinero allí. El cochero no está en la cabina porque se emborrachó y a causa de ello el caballo recibe escaso o ningún alimento y tanto él como el carruaje están en mal estado. Lo que primero se necesita es que el cochero despierte de su sueño y piense en su situación. ¿Han pensado alguna vez en lo que es una taberna y en lo que es la bebida y en lo que es la ebriedad? Supongamos ahora que el hombre despierte hasta cierto punto y abandone las imágenes y las ilusiones que sustenta sobre sí mismo y empiece a pensar en su situación. Debe salir de la taberna y entonces verá la condición del caballo y del carruaje. El caballo pasa hambre. El coche está en un estado pésimo. Nota que los arneses del caballo están mal colocados y que faltan las riendas que une el caballo a la caja del coche, esto es, que no hay nada que permita la comunicación entre el conductor y el caballo. Ocupémonos solamente de esta parte de la parábola, a saber, la falta de riendas. Evidentemente, es inútil que el cochero suba a la cabina si faltan las riendas. Quizá comprendan ahora que faltan las riendas entre el centro intelectual y el centro emocional. En esta parábola, el caballo representa el centro emocional, el cochero representa la mente. No hay una conexión apropiada entre los pensamientos y las emociones. Por ejemplo, pensamos y resolvemos mentalmente comportarnos de cierta manera, no perder los estribos, pero cuando surge la situación real, vemos que nuestros pensamientos no tienen ningún control sobre nuestros sentimientos, es decir, que no se controla el caballo. En la parábola significa que no hay riendas entre el cochero y el caballo. Doy por supuesto que el cochero está en la cabina. ¿Acaso no es cierto que decidimos mentalmente no entregarnos a cierto comportamiento y sin embargo fracasamos? ¿Qué sucede en general? No podemos controlar al caballo. El comportamiento del caballo es independiente de lo que ha resuelto la mente. Por ejemplo, uno decide ser muy valiente en presencia del peligro. Estalla una bomba y ve que es incapaz de controlar el caballo. Tiembla como un poseído. Esto se debe a que no hay riendas que conecten al cochero con el caballo. Lo desdichado es que el cochero y el caballo hablan diferentes lenguajes. El caballo, esto es el centro emocional, no entiende las palabras del cochero, esto es el centro intelectual. Recuerdo que Gurdjieff habló muchas veces de las riendas, o sea, de la manera de conectar al cochero con el caballo. ¿Qué lenguaje usa el centro emocional? Usa el lenguaje de las imágenes visuales. El centro emocional no conoce ni las palabras intelectuales ni las teorías, pero comprende las imágenes visuales. Por ejemplo, si está en peligro y se siente nervioso, si se encuentra con un hombre visiblemente tranquilo, ayuda al caballo. Esto es, al centro emocional. El hombre calmo es una imagen visual y esto afecta al caballo y lo tranquiliza. Por una parte, pues, el centro emocional es gobernado por medio del lenguaje de las imágenes visuales. ¿Cómo puede ponerse en comunicación el cochero con el centro emocional? Entiéndanlo, no basta tener pensamientos porque el centro emocional o caballo no comprende esos pensamientos, que por lo general toman la forma de palabras. Quiero decir que el pensar ordinario adopta la forma del lenguaje, de palabras tales como seré valiente, no me importa lo que dice. De modo que es posible ver que las riendas que conectan al cochero con el caballo son cosas interesantes y es una de las razones por las cuales Gurdjieff hablaba a menudo de ellas. Supongamos ahora que uno se enfrenta con una situación que puede inducir fácilmente a ser negativo.
Se dice a sí mismo, no seré negativo o no reaccionaré a esta situación. Y mentalmente se puede decir muchas frases semejantes. Esto es el cochero. Y sin embargo, cuando surge la situación, el caballo se desboca. Recuerdo que Gurdjieff dijo en cierta ocasión en Francia, si el cochero sabe, el cochero no sabe. El caballo no comprende lo que dice el cochero. Es decir, no hay riendas que vayan del cochero al caballo. El cochero no sabe cómo controlar al caballo. Cree que se puede controlar disponiendo los pensamientos de cierto modo. El caballo no conoce este lenguaje, no recibe los mensajes. De hecho, el caballo no conoce las decisiones del cochero. Y si el cochero ignora todo acerca del caballo y no sabe aproximarse a él y hablarle, está exactamente en la posición de una persona en la cabina y sin riendas para controlar al caballo. ¿Cómo puede comprender el caballo el lenguaje del cochero? Ya sea que el cochero hable y piense en inglés o en francés o en alemán, el caballo no conoce ninguno de estos idiomas o pensamientos verbales. Supongo que todos los habrán comprendido, que no hay riendas entre los pensamientos y los sentimientos. Hace unos días hablaba con alguien que estuvo en el trabajo durante mucho tiempo y esta persona me dijo que pensar en las riendas que conectan al cochero con el caballo era muy interesante y que por medio de la observación de sí era obvio que no había conexión alguna. Y esta observación me recordó muchas cosas que se dijeron en el pasado. También me recordó con cuánta facilidad aceptamos algunas parábolas del trabajo, algunas enseñanzas, sin detenernos a pensar profundamente en su significado. La gente se entiende el trabajo superficialmente. Por ejemplo, que es preciso observar las emociones negativas, pero ¿cuánto tiempo se necesita para lograrlo? Todo desarrollo, toda evolución interior, depende de ver más profundamente lo que ahora vemos superficialmente. Así la gente oye hablar del caballo, el coche y el cochero y también se entera de que faltan las riendas entre el cochero y el caballo, y lo toma simplemente como una afirmación. Por ejemplo, la gente suele decir, ¿no conoce ya la parábola del caballo, el coche y el cochero? ¿No sabía que faltan las riendas? Sí, pero ¿han pensado alguna vez en lo que esto significa? Ahora es preciso comprender que estamos hablando sobre el despertar del cochero en esta conversación. Estoy hablando del cochero que ya empieza a despertar y no está más en la taberna. Hablo de la gente que está escapando al sueño, la vanidad y las imágenes de sí, la gente que ya ha vislumbrado su falsa personalidad, la gente que ha empezado a ver que no es en absoluto lo que creía ser. ¿Qué significa esta primera etapa del despertar de la ebriedad? Al cabo de un tiempo de estar en el trabajo, es posible descubrir a la gente cuyo estado de sueño es más profundo que el nuestro, a la gente cuya ebriedad es más acusada que la nuestra, embriagada con la propia importancia, con sus estados negativos, embriagada con la idea de su capacidad para hacer cualquier cosa, etc. Como dije, no me refiero a dichas personas porque es obvio que mientras un hombre o una mujer piensen que no hay nada de equívoco en ella y consideren el trabajo como un añadido a ellas tales como son, seguirán en la taberna en estado de embriaguez. Claro está, no se darán cuenta de que están en la taberna en estado de embriaguez. Por el contrario, tendrán una maravillosa opinión de sí, a saber, creerán que tienen voluntad, que pueden hacer, que son eficientes, que saben lo que les conviene, que tienen un yo permanente y verdadero. A no ser que despierten de estas profundas ilusiones y que sientan su importancia y nadidad, nunca serán capaces de trepar a la caja. Hablamos de la gente que ya ha empezado a despertar y se esfuerza por sentarse en la cabina y controlar el caballo, que sigue en la taberna, pero sin estar completamente borracha. Reflexionemos ahora sobre el significado de conectar las riendas entre el cochero y el caballo. Supongo que todos aquellos que han progresado en el trabajo ya saben algo sobre este particular, pero les aseguro que no me conviene explicarles exactamente lo que significa esta conexión. Todos ustedes conocen este tipo de pregunta. ¿Me dirá exactamente qué son las riendas?
Se ha dicho a menudo que el precio que hay que pagar por el gran conocimiento es un prolongado trabajo. Cuando me encuentro con una persona que lo entiende y no me pregunta ¿qué significa exactamente el recuerdo de sí? ¿Qué significa exactamente la absorción de sí? ¿De qué se trata exactamente el trabajo? Sé que ha empezado a despertar de su estado de embriaguez en la vida, esto es, en la taberna. Sé entonces que dicha persona ha despertado del terrible hipnotismo que tiene en su poder a la humanidad. Tenemos pues a un hombre que sale de la taberna, tal vez con el paso inseguro, pero capaz de ver su caballo y su coche. Quizá intente trepar a la cabina y se caiga, como lo hacemos todos, empero comprende qué es lo que tiene que hacer. Y les puedo asegurar que si han llegado a este punto, ya están en el trabajo. Desde luego, muchas veces regresan a la taberna. Muchas veces intentan trepar a la cabina y dan con su cuerpo en tierra, pero ya tienen idea de lo que trata este trabajo. Y agregaré, no importa cuántas veces caigan, mientras adviertan que no están en la cabina y deseen verdaderamente volver. Es aquí donde es preciso trabajar contra cierta clase de emociones negativas. Las riendas entre el cochero y el caballo no se hacen mecánicamente, o más bien, solo las riendas equivocadas se hacen mecánicamente. No se hacen en el primer y segundo estado de conciencia. El primer estado es el sueño real. El segundo estado es el llamado estado de vigilia. Para establecer una conexión correcta entre el centro intelectual y el centro emocional, esto es, entre el cochero y el caballo, es preciso ser capaz, por más limitada que sea la capacidad, de recordarse a sí mismo y estar alerta. Ahora bien, ¿por qué existe una parábola? ¿Por qué la enseñanza de los evangelios se imparte en forma de parábolas? Son imágenes visuales. El caballo entiende el lenguaje visual. El cochero comprende las palabras y la parábola pone a ambos en relación. Las imágenes visuales son un idioma universal. Es el lenguaje de los signos. El caballo solo entiende un lenguaje universal de imágenes visuales. Por eso, si se quiere controlar al caballo desde la mente, es preciso visualizar y no pensar meramente. Una de las cosas que nos enseñan en el trabajo es la visualización. Es menester visualizar la conducta que se ha decidido seguir con determinada persona. Esto es preciso incluir a dicha persona en la propia visualización. Visualizar a una persona es una forma de consideración externa en su sentido más profundo. Visualizar a otro como si fuera uno mismo, visualizar sus disgustos individuales como si uno mismo fuera dicha persona, es comenzar a formar las riendas entre el caballo y el cochero y significa en realidad visualizar a otra persona. No se puede visualizar a una persona de una manera correcta si se es negativo hacia esa persona. Ya han oído decir que el centro emocional es clarividente cuando está purificado de emociones negativas. Ahora bien, no se puede visualizar a otra persona si se lo hace por deber. Les aconsejaré encarecidamente no intentarlo. La visualización es una actividad tranquila, un proceso tranquilo. Por regla general, se recorre la cuarta parte del camino y se abandona todo. Solo se puede visualizar correctamente a otra persona cuando se tiene cierto conocimiento de sí mismo. Llegamos a ser humanos los unos para con los otros cuando nos conocemos mutuamente. Se nos dio el ejercicio de visualizar a otro y decir a la persona visualizada, ¿qué es lo que la molesta? Y si se lo hace correctamente, dicha persona se lo dirá. Esto es, la imagen se lo dirá. Lo único que puedo decir es que sé que esto es factible a pesar de ser muy difícil. La purificación del centro emocional es una de las tareas del trabajo. Es preciso que nos tratemos los unos a los otros con mucha más gentileza internamente que externamente. Muchas cosas, enfermedades, dolores de cabeza, súbitas pérdidas de fuerza, nos suceden en cierta etapa del trabajo si nos tratamos los unos a los otros equivocadamente.
El trabajo es una cosa muy pura y depende de la pureza interior. Ya deben de haber comprendido lo que significa ser puro. ¿Qué significado se da a la pureza? La pureza es sinceridad. Me divirtió mucho el otro día oír decir que alguien había hablado muy mal del trabajo y luego me dijeron que esa persona estaba furiosa con la persona que me lo había contado. ¿Esto es acaso pureza? Así, cuando se trata de visualizar a otra persona y el hacerlo exige tiempo, no merece la pena hacerlo si en ese sentido no se es puro, ya que este es el objeto de todo el trabajo. Es posible ayudarse los unos a los otros, pero sin estar respaldado por el trabajo. Esta visualización es la conexión entre el centro intelectual y el centro emocional, y si se propone comportarse correctamente con una persona, es preciso que uno se visualice comportándose correctamente y no pensar meramente en ello. Es notable cómo una pura visualización ayuda a todos y a uno mismo. El mero pensamiento no ayuda bastante, pero es necesario. La mera charla es peor que nada, porque al hablar uno se justifica muy a menudo a sí mismo. Es sabido cuán a menudo se dice, haré cuanto pueda para ayudarlo y le prometo que no le diré nada desagradable. ¿Y entonces qué sucede? Pues bien, basta que se observe a sí mismo. Se ha contentado con alimentar su imaginación y su vanidad y no ha hecho nada para poner remedio a la situación. Sabe muy bien que cuando un gato se refriega contra su pierna, no lo está acariciando, sino que se acaricia a sí mismo. La visualización es imaginación dirigida, no imaginación que solo busca el placer de sí.